Vamos a estar hablando del Inter, campeón de la Serie A. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando del Inter de Antonio Conte. El Inter que logró ganar el Scudetto 11 años después, que logró romper la hegemonía de una Juventus de Turín que ya tenía una racha de 9 títulos de manera consecutiva. Lo cierto es que el entrenador que comenzó esa racha fue el encargado de terminarla. Antonio Conte comenzó la racha victoriosa bianconera en el año 2012 y la termina en el 2021 con el Inter de Milán. En la segunda mitad de temporada del Inter no ha habido equipo en el campeonato italiano que se la haya resistido. Para que se hagan una idea, desde que comenzó el año 2021 el Inter ha totalizado 16 victorias, 4 empates y solamente ha perdido un encuentro frente al conjunto de la Sampdoria. Incluso ese fue un empate comenzando el año. Ha estado prácticamente invicto y ha sido un rodillo. Es el equipo que segundo más goleador del torneo y el menos goleado con 30 dianas. Pero eso no es lo más interesante de todo. Es que en la segunda mitad del campeonato italiano solamente le han podido hacer 7 de esos 30 goles. O sea, que el cambio a nivel defensivo del Inter de Conte entre el principio de temporada, o sea, entre los meses de agosto a diciembre, al que ha ocurrido de enero a mayo, ha sido importantísimo y vital para entender por qué el conjunto neroazurro ahora mismo es el campeón de Italia y además con 4 fechas de antelación dentro del torneo italiano. Lo cierto es que Antonio Conte ha convertido a este equipo en una roca prácticamente inexpugnable. También hay que entender que el principio de año quizás fue un poco más complejo porque prácticamente si tuvo pretemporada. Estamos hablando de que el conjunto interista llegó a la final de la Europa League en el mes de agosto y ya estaba comenzando el campeonato italiano en septiembre. O sea que prácticamente si hubo descanso y no tuvieron la posibilidad de hacer una pretemporada donde todos pudieran entrar en forma a nivel físico y también que Antonio Conte en esa pretemporada a nivel táctico pudiera matizar un poco la idea de lo que quería el conjunto italiano. Pero una vez llegado el mes de enero, todas las piezas encajaron. También Antonio Conte, yo creo que hasta cierto punto logró darle una vuelta de hoja a la propuesta que tenía. Empezó a ser un poco más pragmático en su juego y eso hizo que las porterías a cero empezaran a caer hasta llegar a un total de 14. Y ahí se ha basado el gran triunfo del Inter, o sea, portería cero y una fiabilidad ofensiva bastante importante porque, repito, es el segundo equipo más goleador dentro de la Serie A, solamente superado por el Atalanta de Gianpiero Gasperini, que bueno, ya lleva 2 años siendo la referencia a nivel goleadora dentro del torneo italiano. Y vuelvo a tocar el tema y repito el nombre de Antonio Conte porque me parece que es la gran figura de este Inter. Primero porque lo ha dotado de una identidad, o sea, es un equipo muy reconocible en el terreno de juego, que sabes a lo que va a jugar, que tiene mecanismos muy bien trabajados y que sobre todo yo creo que ha mejorado muchísimo el factor mental, cómo el equipo compite. El año pasado, por ejemplo, lo sabe de mejoría, el equipo interista siempre le faltaba ese plus en los partidos importantes. En los partidos grandes siempre se venían abajo, no sacaban el resultado, lo terminaban empatando, lo terminaban perdiendo, incluso por momentos siendo mejor que el rival, pero una vez que llegaba una bofetada contraria se venían abajo. O sea, era un equipo de mentón de cristal. Y yo creo que con Antonio Conte esta temporada eso lo ha mejorado muchísimo. E incluso ha logrado ganarle al Milan, le ganó a la Juve jugando francamente bien el primer partido en el Giuseppe Meazza, le ganó a la Lazio jugando también muy bien, contra el Napoli también tuvo buenos resultados. Contra los rivales directos siempre ha sido un equipo que ha competido bien, que los ha dominado y que ha logrado sacar resultados muy positivos. La verdad ha sido una temporada de autor para Antonio Conte, un equipo que tiene rasgos muy interesantes y que además lo hace extremadamente dominante. La salida de balón del Inter de Antonio Conte es una de las más trabajadas, es una de las que más recursos tienes y es una de las salidas de balón que más provecho saca un equipo en Europa para doblegar al rival. Vamos a explicar algunas
cuestiones que hace Antonio Conte para poder generar peligro, para poder generar esas ventajas de cara a la portería rival desde la pizarra y sobre todo desde la salida del balón, que yo creo que es una de sus principales fortalezas, si no la mayor fortaleza, y quizás hasta lo que define un poco a este Inter de Milán, al cual yo considero, junto con el Real Madrid, el Manchester City y el Chelsea, los equipos que mejor trabajado tienen la salida de balón y sobre todo las que más alternativas tienen para sacar la pelota. Vamos un momento a la pizarra para ver un poco qué es lo que hace el conjunto del Inter de Milán a la hora de sacar el balón y cómo pueden sacar ventaja. Bueno, lo primero es que el 3-5-2 es el juego, o sea, es el dibujo que más utiliza Conte, con la línea de tres centrales, Skriniar, De Vrij y Bastoni. Los tres son centrales que tienen muy buen pie, que además saben trabajar con el timing preciso. Generalmente él utiliza el 3-5-2 y generalmente se piensa en un pivote y dos interiores, pero en salida de balón uno de los pivotes siempre retrocede mientras que el otro se queda más adelante entre líneas, ¿no? Lo hace con la idea sobre todo de atraer el bloque rival muy abajo y que salten sobre él los rivales, ¿no? Y deja siempre muy arriba generalmente a los carrileros, aunque esto a veces comienza en una altura intermedia, y a los dos puntas, Lautaro y a Romelu Lukaku. Lo hace con la intención de dividir un tanto el bloque, que se genere este espacio intermedio, la circulación de balón, ¿no? Entre centrales. Él va haciendo que haya saltos y después a través de el pie de alguno de sus centrales juegan con Lukaku. Como tiene espacio Lukaku, generalmente puede o dejar de cara para la transición de sus atacantes, que generalmente es más rápida que los que están defendiendo, porque estos están de frente a la jugada y los otros tienen que girarse para ir a buscar ese balón. O sea, jugar de cara con alguien que se le ofrezca a Lukaku, o simplemente girar y conducir atacando el área rival. Generalmente está en 1 para 1 o tiene algún desdoble por el costado que hace que el lateral se tenga que quedar fijado y ahí él se pueda girar o se le cree el espacio. Si el lateral no salta sobre, por ejemplo, Varela, que muchas veces hace esta diagonal, bueno, juegan con Varela y ya está, ¿no? Ganó el espacio. También, ¿qué pasa? Que muchas veces el lateral está fijado por Hakimi o por Perisic o por el que esté jugando como carrilero por la izquierda, ¿no? Y el balón le llega a Lukaku y este jugador es muy complejo controlar el movimiento de Varela al espacio o en el apoyo, o simplemente juega con Varela y hay un rompimiento de Hakimi para rolar la ventaja. Generalmente separa mucho a Lukaku y a Lautaro para dividir al bloque defensivo, y eso hace que haya todavía más espacio en esta zona, que los giros y controles de Lukaku o del propio Lautaro sean más simples, tengan más espacio, o sea, haya recepciones mucho más simples, y eso hace que el equipo pueda avanzar. Además, Lautaro es muy inteligente y entiende qué es lo que hace siempre Lukaku, qué es lo que va a proponer Lukaku, cuál es el movimiento que va a hacer Lukaku, y se mueve con respecto a eso. Además, es un jugador que, si el balón, por ejemplo, es el que le llega a él, tiene mucha calidad para aguantarlo, para recibir, para combinar y darle ventajas al equipo. Lo otro que también puede suceder dentro del terreno de juego es que el rival, bueno, deje hombres libres, ¿no? Deje hombres libres en la circulación del balón, deje hombres que le permitan al equipo, sobre todo algún mediocentro o algo, y bueno, juegan a través de él y a partir de ahí empiezan a combinar para asentarse en campo rival. O sea, es una salida de balón bastante bien trabajada, es un equipo que se mueve alrededor de esa salida de balón y que al final va progresando poco a poco en el terreno de juego. Luego, a nivel defensivo, es un bloque bastante granítico, se defiende muchas veces en 5-4-1 cuando tienen que defender en bloque bajo. Yo creo que es uno de los equipos que mejor gestiona las ventajas, porque además siempre tienen
ese miedo que le generan al rival de me meto atrás, pero una vez que te recupere tengo espacio para correr, y ahí tengo delanteros, ahí tengo jugadores que al espacio y en ruptura son muy peligrosos, como Hakimi, como Lautaro, como Lukaku, y siempre te voy a generar esa duda, ¿no?, de hacerte muchísimo daño. Ya hemos hablado de Lukaku y a mí me parece fundamental entender que más allá de los goles de Lukaku, de las asistencias de Lukaku, es un jugador fundamental para comprender un poco el sistema y que hace que el resto de figuras del equipo fluya. Estamos hablando de uno de los goleadores del torneo y que además yo creo que ahora mismo en Serie A no hay un jugador que intimide tanto como el búfalo belga. También hay que hablar de este Inter de Milán, de los tres centrales, Skriniar, Bastoni y De Vrij. Me parecen fundamentales porque a nivel defensivo son muy difíciles de superar, tanto sobre todo defendiendo su área. Son jugadores que taponan muy bien remates, que se imponen muy bien por alto, pero que a nivel de salida de balón le dan un plus al equipo con su capacidad para mover, para interpretar y para generar espacios, y sobre todo Bastoni para jugar en largo. Tiene un pie zurdo muy bueno en los desplazamientos en largo, y eso hace que sea más fácil conectar con los alejados. Ahora la pregunta que les hago: ¿qué va a pasar con el Inter la próxima temporada? Obviamente hay un tema económico con los propietarios del club, que al parecer están teniendo algunas dificultades para tener ingresos o para poder sacar el dinero de China por una ley que hay en el país asiático. Están buscando algunos grupos de inversión que le permitan poder mantener la capacidad económica, pero a priori lo que se está hablando es de austeridad en estos primeros momentos previos a que se termine la temporada. Se está hablando de austeridad, de recortes de gastos, de pocos fichajes, pero hablando hipotéticamente un poco, ¿no?, teniendo en cuenta lo que ha creado Antonio Conte, ¿qué necesitaría para mejorar? Bueno, lo primero es que yo creo que necesita un carrilero izquierdo, o sea, un jugador que le aporte al juego, sobre todo desde la ruptura, desde la conducción, un jugador más determinante que los que ha tenido en Aslillón, en Asamoah en algún momento, en Perisic, que bueno, este año ha fungido como el carrilero por izquierda, pero se le nota que no está del todo cómodo, sobre todo en el retroceso, se pierde un poco, y ahí yo creo que el Inter tiene a un jugador, o sea, tiene una posición bastante mejorable. Hay algunos futbolistas en el mercado. Yo creo que la figura que más le encaja a Conte es Filip Kostic, el jugador serbio que está en el Eintracht de Frankfurt, un jugador que con Niko Kovac, con Adi Hütter lo ha hecho muy bien de carrilero por el sector izquierdo, de mucha profundidad, muy bueno en el mano a mano, y sobre todo su capacidad para centrar es extraordinaria. Obviamente yo creo que también el equipo quizás necesita otro mediocampista, o sea, alguien que pueda hacer lo que en algún momento del año hizo Christian Eriksen, un jugador que sea ese interior que acompañe a Brozovic en la salida de balón, pero que en último tercio tenga creatividad, tenga imaginación, pues si los rivales se le encierran atrás y tenga que atacar en posicional, bueno, tener esa dote de talento que te puede dar el danés, pero que este año lo ha dado a cuentagotas. Quizás necesita ese punto de talento, ese punto de creatividad, lo tiene en Sensi, pero las lesiones han hecho que Stefano prácticamente sí haya podido jugar. Lo otro es que obviamente es un equipo que ya se le está pidiendo dar el salto a nivel continental, es un equipo que necesita ser protagonista en Europa, ya no solo por el tema deportivo, sino también por el tema económico. Este año es verdad que les tocó un grupo complicado con el Shakhtar, con el Borussia Mönchengladbach y con el Real Madrid, pero hubo partidos que realmente lo compitieron mal. Y yo creo que ya para la temporada que viene, finalmente Antonio Conte y su Inter de Milán tienen que dar el salto en Europa, tienen que ser protagonistas de la Champions, por lo menos hasta la fase KO. Y eso por supuesto que va a repercutir también en el tema económico, y bueno, le va a alegrar un poco más la vida a los tifosis nero-azzurro. Bueno, nada, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Yo les propongo que me dejen en los comentarios qué le ha parecido el Inter de Milán en esta temporada 2020-2021 en Serie A, cuáles han sido las claves
del triunfo interista, los jugadores importantes más allá de Lukaku y Lautaro. ¿Qué les parece para la próxima temporada? Tiene que hacer Antonio Conte y la directiva del Inter de Milán para repetir el Scudetto y dar un paso adelante dentro de la Serie A. Así que nada, si les gustó este video, si les gusta la propuesta del canal, se puede suscribir, darle a la campanita y así recibirá todas las notificaciones de nuestro canal, de todos nuestros videos. Por ahora, nada. Chao. Suscríbete, mío.